Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes adelante. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y también a aquellos que nos están visitando. Están aquí la señora Margarita, que es una visitante constante. Gracias, señora Margarita, por estar aquí entre nosotros nuevamente. Sabemos que tiene cosas que hacer, pero usted ha apartado este tiempo para servir al Señor, para escuchar de la palabra de Dios. Y los miembros de esta congregación, la Iglesia de Cristo, que se reúne aquí en La Obrera, estamos contentos por tenerla aquí. Llega siempre a tiempo, está aquí lista para escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién más nos visita? Nuestra hermana Berta y nuestro hermano Julio, que son hermanos en la fe también, pero ellos vienen de la congregación de Clovis en California, ¿verdad? Se vinieron al fresco, al clima agradable, y están disfrutando de esos tiempos. En estas fechas, en este fin de semana, el día viernes fue el 4 de julio en Estados Unidos. Los hermanos tienen más espíritu mexicano, se vinieron para acá en estas fechas donde nos dijeron, ¿pudieron haber festejado allá? Un 4 de julio como los mexicanos festejamos el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, pero los hermanos vinieron para acá, para Tijuana. También se les agradece, hermanos, que estén aquí entre nosotros. Hermanos, vamos a ir a... ¿Alguien más que se me pase de los que están aquí? No, ¿verdad? Todos somos ya así de casa. Y pues ahorita estamos en las clases. Hay hermanos ausentes, hermano Jesús Campos no está, anda en la tierra prometida, como él le dice, en Torreón, o más precisamente en Chávez, en Francisco y Madero, está allá, lo invitan también a predicar en esas temporadas, entonces anda por allá una semana, y también creo que, no sé si el hermano Nice también la acompañó. Entonces hay hermanos que andan fuera y otros que andaban afuera, pero ya regresaron. Pero es temporada, hermanos, donde salen de vacaciones, uno sale de vacaciones y pues unos van y otros regresan, ¿no? En ese sentido. ¿Qué vamos a ver? Les quería ver, comenzamos con una serie de clases la semana pasada. Y esa serie de clases comenzó, ya se me borra el tape, hermanos, y quería leerles el tema, y ahorita dije, ¿qué iba a hacer? Y ya, le tomo siempre una fotito hacia aquí está, ¿verdad? No, estos son los sermones. Ajá. Verdades que salvan. Muy bien, es que estuvieron el estudio bíblico que tuvieron la semana pasada, ¿cuál fue? El hogar cristiano cultiva paz, amor y fe, ¿verdad? Fue expuesto por el hermano Francisco. Entonces, son estudios bíblicos. El tema central es el hogar cristiano ante el mundo, ¿sí? Y basado en Josué. Quiero que alguien busque Josué capítulo 24, versículo 14 al 15 para leerlo, hermanos, porque es como la cita base para todos los temas o los estudios que vamos a tener los domingos. Esos temas nos los pasa o nos los da el hermano Jesús y nosotros los tenemos que preparar. Y el tema de la semana pasada fue el hogar cristiano cultiva paz, amor y fe. ¿Quién tiene Josué capítulo 24, 14 y 15? Ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo estas palabras? Es una clase... Hermana Dolores, ¿recuerda quién dijo estas palabras? ¿No? Hermana Betty, ¿quién las? Josué. Hermano Darinel, ¿a quién se las dijo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Bueno, estas las hemos leído muchas veces y esta es la parte base, la cita central de todos los estudios bíblicos. A un servidor le toca el culto familiar, o los cultos familiares son eficaces, o el culto familiar es eficaz para el crecimiento. El hermano Jesús tenía la clase el día de hoy. En el hogar cristiano hace eco lo que se predica en el púlpito, pero eso lo va a quedar para la siguiente semana cuando él regrese. Entonces vamos a ver el día de hoy, el culto familiar es eficaz para el crecimiento. Hermanos, nos preguntamos, bueno, ¿el culto familiar es eficaz para el crecimiento? Sí, pero nos deberíamos de preguntar el por qué. ¿Por qué es eficaz el culto familiar para el crecimiento? ¿En qué época vivimos, hermanos? Vivimos en una época en que nuestras familias o las familias enfrentan muchas distracciones, o enfrentamos muchas distracciones y muchos desafíos, ¿sí? Entre ellos, el trabajo. A veces, al menos aquí en Tijuana, la distancia de ir de un trabajo a veces es larga, o a veces no es tan larga, pero el tráfico se vuelve desafiante, ¿sí? El trabajo, hermanos, la misma escuela también pasa por lo mismo. ¿Dónde queremos meter a nuestros hijos? ¿En una escuela de paga, una escuela pública, en una escuela muy cercana a la casa? ¿O la voy a llevar hasta el otro extremo de la ciudad donde yo no vivo, pero como sé que es mejor, a esa escuela la voy a meter? Entonces, ¿a qué entramos también? Pues en esos desafíos que tenemos, o en esas muchas distracciones que también podemos tener, se pueden convertir el trabajo, la escuela, las redes sociales, hermanos. Las redes sociales las traemos aquí a la palma de la mano en cualquier hora, y también se vuelven un desafío. ¿Por qué se vuelven un desafío? ¿Sí? ¿O por qué se puede volver una distracción? Porque nos puede consumir de más. O otras actividades, ¿sí? O muchas otras actividades. Muchas veces, hermanos, se pierde el tiempo para compartir en familia y buscar a Dios juntos. Esto es algo que a todos creo que nos pasa, ¿sí? Se pierde mucho tiempo para compartir el tiempo en familia y buscar a Dios de manera conjunta, colectiva. Porque hoy, ¿cuántas veces no hemos visto alguna imagen? Hoy en día, por decir en Facebook, es más fácil decir, están sentadas a la mesa y están comiendo y cada quien está con el celular, ¿verdad? O con la tablet o con algo, pero no están ahí. Entonces, es también un desafío en ese sentido. El culto familiar, hermanos, o más que nada, quiero hacer dos vertientes. El culto, nosotros sabemos que es un culto, y ahorita vamos a entrar un poquito a eso, que tenemos aquí cada domingo, pero también tenemos un culto familiar o un estudio que podemos tener en casa. Esa parte, hermanos, el culto familiar, por llamarle así, para nuestros tiempos, si no lo llevamos a cabo, se puede llevar a una práctica o llamarle una práctica antigua o olvidada en muchos de los hogares cristianos. Dices, bueno, no pasa nada. El lunes le llevo a mis hijos a la escuela, voy al trabajo, regreso y todo eso, pero no tengo ese culto familiar, y vemos que a la postre o a la larga
nos llega a afectar. Muchas veces creemos, hermanos, que el simple hecho de venir aquí el domingo es más que suficiente. El culto familiar, hermano, es una práctica olvidada en muchos hogares cristianos, pero es un medio poderoso para fortalecer la fe, edificar el carácter y unir a la familia. ¿Qué dice? Quiero que alguien me ayude a leer Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7. La Biblia, hermanos, nos enseña que la familia es el primer lugar donde se debe enseñar y vivir la fe. Y aquí cada quien de nosotros entra porque cada quien nos conocemos, sabemos quiénes somos. Yo no voy a ir a señalar a la familia del hermano José Luis García qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Es primero yo, mi familia. Y aquí es ver qué es lo que nos está faltando y cómo empezamos a entrar o hacer algo que no estamos haciendo en nuestro hogar. ¿Quién tiene la cita? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ok. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Sabemos que fue un mensaje ¿a quién? ¿Hacia el pueblo de qué? Hacia el pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo aplicamos nosotros esto en nuestras vidas? Hermano Luis, usted que lo leyó. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano Luis? Según nosotros, en nuestro tiempo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos apartar un tiempo para la adoración a nuestro Dios, enseñar a nuestros hijos que Dios no es solamente buscarlo en el templo, en el edificio, sino que en casa también. Y pues ahí entra lo de los cultos dentro del hogar. Sí. Y le digo, si somos sinceros, yo les diría a ustedes, les preguntaría, ¿es fácil, hermano? ¿Es fácil? La realidad es que no es fácil. ¿Por qué no es fácil, hermano Absalón? ¿Por qué no es fácil? O bueno, a lo mejor el hermano Absalón es el hermano Elí. Nomás que ya no le voy a decir al hermano Elí porque me puso en una cuestión donde dijo, bueno, es una historia larga, pero su segundo nombre es Absalón. Entonces, hermano Absalón, ¿por qué se puede volver algo difícil? Aparte, esto que acaba de leer nuestro hermano Luis, llevarlo a cabo entre nosotros. Mira, esa depende cuando tienes a tus hijos en cierta edad, se facilita porque son más obedientes. Empiezan a cambiar las actividades para cada quien, empiezan a crecer, que las tareas, que el trabajo, que otras cosas, y ya no van a concordar los tiempos y empiezan a tener su forma de pensar también. Aunque tú les estás instruyendo, de todas formas, pues la vida real es de que cada quien empieza a pensar diferente. No, es que yo tengo esta prioridad. Pero por más que tú les estés diciendo, aunque uno como padre tiene que ser constante, de todas formas, sí se vuelve algo más complicado. Porque vamos teniendo, ya va avanzando el tiempo, van creciendo nuestros chamacos y ya no va a ser lo mismo. Se empieza a complicar por las diferentes actividades o edades que van surgiendo. Pero la realidad es lo que les decía al principio, hermanos. Gracias, hermano Absalón. Que todos entramos en ciertas distracciones o desafíos, que viene lo que está diciendo, hermano. Desafíos que se vuelven en que nuestros hijos crecen, en que tienen diferentes actividades, cambian de actividades, y esto se vuelve un poquito complicado. Aunque cuando lo leemos dicen, no, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero llevar a mis hijos a esa parte, yo quiero enseñarles acerca de Dios. Pero la realidad es que muchas veces no tenemos esta constancia en nuestros hogares. El culto familiar, hermanos, no es solo una tradición, porque se puede volver una tradición aquellos que lo hacen. Si lo vemos como algo positivo, el culto familiar es una herramienta eficaz para el crecimiento espiritual y de la relación. Cuando nosotros tenemos esta parte en nuestros hogares, podemos saber qué es lo que piensan nuestros hijos, qué es lo que piensa nuestra esposa, qué es lo que piensa nuestro esposo,
y qué es lo que estamos estudiando acerca de la palabra de Dios. Y aquellas dudas que muchas veces nuestros hijos no nos dicen, ahí pueden surgir, ¿sí? Que vienen momentos de preguntas precisas. Ahorita se me olvida lo que decía el hermano Ricardo Barrera, que hay tiempo cronos y tiempo... Aquellos que ven las predicaciones del hermano Ricardo Barrera, que tiempo cronos y... Ahorita se me escapa la palabra. Pero el otro tiempo es cuando nuestros hijos nos hacen una pregunta muy precisa de algo y nosotros debemos tomar ese tiempo para contestar esa respuesta. Ahorita se me va la palabra que... El tiempo cronos es cronológico. Sí, pero el otro tiempo, que ahorita la palabra se me escapa, pero es ese momento preciso que tu hijo, tu hija, ¿sí?, te pregunta, papá, ¿y por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué domingo tras domingo vamos a la iglesia? No es una pregunta que podemos dejar pasar, sino que nos tenemos que sentar con él o con ella, ¿verdad? O contestarla en ese sentido. ¿Mande? El tiempo kairos, que es, gracias hermana Diana, tiempo kairo o kairos, que es el tiempo que es cuando nuestros hijos o alguien nos pregunten precisamente algo, no podemos dejarlo pasar. Después te contesto. Y lo dejas pasar y ya no contestaste. Ya no contestaste. Entonces, tienes que dar una respuesta precisa a esa pregunta que te hizo tu hijo o alguien en preciso. ¿Qué es un culto bíblicamente hablando? Clase, hermanos. El tiempo se va rápido, pero ¿qué es un culto bíblicamente hablando? Hermano José. Es un homenaje, un tributo, Okay. una relación ascendente y descendente Okay. entre Dios y el hombre. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Muy bien. Un estudio. Un estudio. Es un mandamiento. ¿Es un mandamiento? ¿Es un mandamiento? Porque el culto, miren, la palabra culto, hermano, proviene del latín cultus, que significa adoración o reverencia. Bíblicamente, un culto es un acto de adoración y de servicio a Dios, ¿sí? Realizado de manera colectiva, ¿sí? O también personal, con el fin de honrarlo y reconocer su grandeza. Aquí venimos a reunirnos para decirnos, hermana, qué bien le fue a hermana Marisa en la semana, que si no lo decimos. Pero venimos expresamente a eso, a decir, ¿cómo nos fue en el día? Aunque sí nos decimos cómo nos fue en el día o en la semana. ¿A qué venimos? Venimos a adorar a Dios, a honrarlo. Venimos. Y para eso, pues hay un fundamento bíblico, Adorar a Dios es un mandato, como que ahorita lo decían. Si leemos Salmos capítulo 29, versículo 2, dice el salmista, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Estoy leyendo Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y si leemos Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, ya palabra de nuestro Señor Jesucristo, cita también muy conocida, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, la adoración no es solo un rito externo. Nos levantamos el domingo y nos cambiamos y nos arreglamos y nuestros hijos dicen, ¿por qué nos estamos arreglando? ¿Por qué? Ya sé, nos estamos arreglando porque vamos a ir a la obrera y vamos a ir a ese edificio con 4 paredes y ya está. La adoración no es un rito externo, sino es un acto sincero
que nace del corazón, como lo dice la cita bíblica, en espíritu y en verdad, hermanos. ¿Sí? Eso es como lo debemos de hacer. Hablando del culto, que en un ratito más vamos a tener el culto de adoración, como le llamamos, vamos a tener el culto. ¿Qué elementos principales hay dentro del culto bíblico, del cual llevamos? ¿O es un rito? ¿O por qué ahorita estamos en un estudio bíblico y más rato decimos, vamos a tener el culto de oración? Y vamos a orar y vamos a cantar. ¿Es un ritual? Pregunto yo. ¿Es algo que nomás se lleva? ¿Por qué oran? Nos preguntaría ahí el visitante, ¿por qué oran? Pues desde que yo me acuerdo, el hermano Chuy se ha parado y ha orado. Desde que yo me acuerdo, el hermano José se para a cantar, pero no sé por qué canta, ¿verdad? Ni a quién le canta, pues le cantamos, pero ni me he fijado en la letra. Entonces, pero todos los domingos estamos haciéndolo. Entonces, ¿se vuelve qué? ¿Qué se vuelve cuando hacemos las cosas sin saberlo? Rutinario, ¿verdad? Como costumbre. Y se vuelve pues un rito. O sea, lo hacemos ritualmente, hacemos las cosas sin saber o sin pensar cuál es el verdadero significado del por qué hacemos las cosas. Pero regresando al punto, ¿cuáles son los elementos principales del culto bíblico, del culto en el cual nosotros llevamos cada primer día de la semana? A ver. Pues eso. ¿Qué oramos? Cantamos, las cánticos, las alabanzas, ¿qué más? Participamos de la Santa Cena del Señor. La comunión, la ofrenda, ok, y el sermón, o sea, la enseñanza, la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se fijan? Son 5 cosas, ¿sí? 5 actos, 5 cosas que llevamos a cabo, ¿sí? En nuestra, cada primer día de la semana cuando tenemos este culto hacia Dios. Y todo eso, hermanos, tiene un fundamento. No nos vamos a quedar ahí, pero tiene un fundamento en el cual bíblico, un fundamento bíblico. No ofrendamos porque el hermano Juan Rubén dijo que ofrendáramos. Y no, vamos a ofrendar de 500 para arriba o de 1000 para arriba. ¿Y por qué ofrendan de 1000 para arriba? No, pues es que el hermano Juan Rubén alguna vez dijo y así lo hacemos. Pero ya no sabemos, pero así lo hacemos. Entonces, cada de estos elementos, actos que nosotros hacemos dentro del culto, tienen un respaldo bíblico, ¿sí? O sea, respaldo bíblico es que se hizo en algún momento, que los primeros cristianos hicieron y que fue un mandato, ¿sí? En ese sentido, el culto que llevamos, pues también es un servicio. Pero eso es nomás para tenerlo en cuenta. Regresando, hermano, el culto familiar es eficaz para el crecimiento. ¿Por qué, hermano? Hermano... Antes que siga adelante, hermano, sí. Es muy importante hacer la diferencia entre la palabra rito. Uh-huh. Un rito es, en algunas definiciones, costumbre o una regla. Ok. Un ritual. Dentro de la iglesia del Señor no hay ritos, porque todo, como tú leíste, Juan, se hace en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor y no entendemos su procedimiento, entonces estamos haciendo un rito, una costumbre. Claro. Pero cuando nosotros entendemos que estamos recordando la muerte de Cristo Jesús, estamos recordando que la copa es la señal del nuevo pacto en el que estamos, le estamos dando vida y en espíritu, y se vuelve vivo, actual, espiritual, y eso no es un rito. Eso es un culto de oración a Dios. Pero la palabra rito sí sería, no podemos tomar que la iglesia tenga ritos. No tenemos ritos porque tratamos de, como ya para que lo vivamos en espíritu y en verdad. Pero se pueden volver un rito, se puede volver un rito cuando no tenemos el conocimiento de por qué hacemos eso, ¿sí? Sin decir, es que la iglesia de Cristo o la iglesia aquí en la Obrera, hacemos rituales o hacemos ritos, ¿verdad? No, pero aún así, sin saberlo, ¿sí? Usted puede estar aquí sentado y dice, ¿por qué está sentado aquí? ¿Sí? Bueno, es que me invitaron. ¿Y por qué participo de la cena del Señor? Tomo un pedazo de pan o de galletas sin levadura y jugo de la vid, que es jugo de uva. ¿Por qué? No sé por qué participo.
Pues siempre he participado. Un día me pasé aquí enfrente, dije que Cristo es mi Salvador. No sé por qué dije eso, pero después me bautizaron y después salí por acá. Pero como lo vi que el hermano José lo hizo, y también vi que el hermano Daniel lo hizo, y después la hermana Isela lo hizo, pues yo también lo quise hacer, porque sí, sabía que ya le decía hermano, y yo quería ser también hermano. Entonces, sí entiendo. O sea, gracias, hermano, por la aclaración en esa parte. El culto familiar, hermanos, es eficaz para el crecimiento. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque fortalece la fe y el conocimiento de la palabra. La Biblia, hermanos, instruye a los padres a enseñar diligentemente la palabra a sus hijos. Lo leímos. ¿Quién leyó Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7? ¿Quién lo leyó? No, sí, ¿cómo no? Sí. El hermano Luis. La Biblia, hermano, instruye a los padres, o nos instruye a nosotros a enseñar diligentemente la palabra a sus hijos, ¿sí? Y ahí lo acabamos de leer, hermano. Si lo puede volver a leer, ¿lo tiene en la mano? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Les pregunto, hermanos, ¿se tratará solamente de escuchar el sermón el domingo y con eso bastará? ¿O se trata de vivir la fe diariamente? O sea, vengo, escucho la palabra de Dios y ya, la escuché, ya está bien. Ya estoy tranquilo con mi espíritu y ya me voy y me olvido de lo que se dijo. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Es nomás venir a escuchar o es vivir lo que aprendimos, lo que conocemos de parte de Dios, que es la fe que debemos llevar diariamente? Vivir la fe diariamente. Pues es vivir la fe diariamente, hermanos. No puede ser nomás de domingo. Efesios 6:4 también dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una familia que lee la Biblia y ora junta, aprende a aplicar principios bíblicos en las decisiones diarias. Y eso es algo, hermanos, que a todos nos debería de estar pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. Una familia que lee la Biblia y ora junta, aprende a aplicar principios bíblicos en las decisiones diarias. Por ejemplo, hermanos, cuando surgen problemas en la escuela o en el trabajo, se puede buscar guía en la palabra y orar juntos. Les pregunto, ¿hacemos eso? Cuando nuestros hijos han estado en problemas, ¿qué hacemos? ¿No oramos a Dios? Cuando un familiar esté enfermo, ¿qué hacemos, hermanos? ¿No oramos a Dios? Oramos a Dios, hermanos. Entonces, cuando tenemos un problema en el trabajo con un compañero de trabajo que nos hace la vida de cuadritos, yo espero que usted no le haga la vida de cuadritos a su compañero, pero que el compañero, por alguna razón, te hace la vida de cuadritos, ya sabe que eres cristiano, lo has dicho y dice, sí, aquí viene el aleluya, ¿sí? Cuando simplemente está diciendo gloria a Dios. Aquí viene como dicen, ¿no? Es una expresión católica. Aquí viene el persinado, ¿verdad? Entonces son cosas que la gente en el mundo usa. Y siempre para ofender de una manera u otra, porque hay algo que no encaja o no encajamos con ellos. Pero hermanos, cuando surgen estos problemas en la escuela, en el trabajo, nosotros buscamos guía en la palabra de Dios y oramos juntos, oramos por ellos. Y así debe de ser, hermanos. Eso no se puede borrar de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando ha pasado algo
esto es mi esposa y yo, cuando ha pasado algo dentro de la familia, y les decimos, si ven, o nuestros hijos nos dicen, papá, pues es que pasó esto con alguien de la familia. Le digo, ¿sí ven, hijos? ¿Por qué está pasando esto dentro de la familia? Es que está faltando Dios en ese lugar. Está faltando Dios en el corazón. Y es cuando enseñamos, hermanos, con la palabra de Dios, o le decimos, mira, pues es que la palabra de Dios no se equivoca. Y vamos a la cita bíblica, no se equivoca. Y entonces esas cosas, hermanos, aun cuando pasan cosas en la misma iglesia, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No por criticar al hermano o la hermana o a la familia. No. Es poder decir, hermanos, tenemos que enfocarnos y seguir la palabra de Dios. El culto familiar es eficaz para el crecimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque crea unidad y fortalece los lazos familiares. El Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El culto familiar, hermanos, fomenta el amor, la comprensión y la unidad. Al compartir necesidades, agradecimientos y adorar juntos, se construye un ambiente de confianza y apoyo. Es que es cuando nos conocemos. Ahora que mi hija va a entrar a la prepa, como muchos jovencitos brincan a la prepa, estaba muy contenta porque quedó. Y mi esposa le decía a mi hija, y lo digo aquí, no está aquí mi hija, ¿no? Porque a lo mejor le dice, ay papá, ya me sacaste a flote, ¿verdad? Pero estamos aquí en confianza. Pero mi esposa le dijo, agradece a Dios, ¿verdad? O sea, hazlo mención. Agradece a Dios. Me dijo, no mamá, es que sí agradecí a Dios, o sea, en mi oración. Pero también debemos ser externos con la familia de la fe, con la iglesia, de las cosas buenas que nos pasan. Porque también cuando nos pasan cosas malas, o cuando nos pasan algo que ocupamos, también le decimos a la iglesia. Es correcto, ¿no? Pedimos la oración por el hermano, por la hermana, para cuando haya un problema, pero también compartamos las alegrías y démosle gracias, seamos agradecidos con Dios que nos ha ayudado. Pero aún así enseñamos a nuestros hijos que es gracias a Dios. ¿Su conocimiento vale? Sí. ¿Su esfuerzo vale? Sí. Pero es gracias a Dios que puso todo para que se dieran las cosas. Entonces, es algo, hermanos, que nosotros como padres no se nos debe olvidar que esta parte debe de ser muy importante para papá, para mamá, estar enseñando a nuestros hijos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿es fácil? No es fácil, porque el mundo nos absorbe de muchas maneras, hermanos. Pero nos tenemos que seguir esforzando, y yo en particular. Ustedes sabrán su rutina, su vida diaria, sus ocupaciones, sus actividades, pero tenemos que seguirnos esforzando con su esposa, que es su ayuda idónea para los varones, ¿verdad? Y hermanas, no dejen a su esposo, síganle recordando, como lo han hecho hasta el día de hoy, para seguir haciendo las cosas. Hermanas, si no están con su esposo, siga esforzándose a llevar a su hijo adelante, enseñándole por medio de la palabra de Dios, que es lo mejor, agradecer a Dios, pedirle a Dios y que Dios sea nuestra guía en ese momento. Va a haber una conexión, una confianza, un ambiente de confianza y de apoyo cuando llegamos a hacer tipo de cosas, un culto familiar, y se establece dentro de la familia. En familias que practican, hermanos, el culto familiar, los hijos se sienten escuchados y apoyados. Vuelvo a decir, en familias que practican el culto familiar, los hijos se sienten escuchados y apoyados, lo que previene distanciamientos y fortalece el sentido de pertenencia. Y es cuando aquí se dice, cuidado, hermanos, cuidado, porque si nosotros no tenemos esa precaución
ese cuidado para hacia con nuestros hijos van a decir, bueno, pues como lo decía nuestro hermano Absalón, van creciendo y van cambiando los roles. Pero sí, cuando son chicos están con nosotros nuestros hijos, pero van creciendo y nuestro temor, hermanos, empieza a crecer. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos empiezan a tomar decisiones, sus propias decisiones. Ya los que tienen ya hijos grandes, ¿sí? Jóvenes, pero grandes, que ya son adultos, se dan cuenta que empiezan a tomar sus decisiones. Y lo que uno quiere como padre, ¿qué es? Que tomen buenas decisiones. Que lo que nosotros les enseñamos desde chicos, lo apliquen ¿en qué? En su vida. Y cuando no está pasando eso, nos vuelven los dolores de cabeza. Y nos preguntamos, pues, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Sí? Y nos podemos cuestionar, ¿qué estuvimos haciendo mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué nos faltó para que nuestro hijo o nuestra hija, al llegar a la edad juvenil, a la edad adulta, y empiezan a tomar decisiones, tomen buenas decisiones basadas en la palabra de Dios, en lo que ya ellos aprendieron? Y el cuidado es que, hermanos, si eso no pasa con nuestros hijos, ellos van a tener un distanciamiento, se van a alejar de las cosas de Dios, y de repente van a decir, papá, pues tú serás muy cristiano, pero pues yo la verdad te respeto, te obedecí desde que era niño, seguí tus reglas desde que era niño, pero ya soy adulto y ya la verdad, yo no quiero saber nada de Dios. Y empiezan a decirte, no, es que en la iglesia hay mucha hipocresía, hay mucho de esto, y empiezan a justificarse, simplemente porque quieren seguir su vida. Y, hermanos, fortalece el culto familiar, fortalece el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Que nuestros hijos sientan, yo pertenezco a la iglesia, pero que entiendan también que si no están bautizados, no son parte de la iglesia. Porque sí pueden tener un sentido de pertenencia donde dicen, yo vengo aquí y aquí encuentro, por decir Jehú, encuentro a mi amigo Chago y a mi amiga Mía y encuentro a Hiram y esto y el otro. Tienen un sentido de pertenencia y les gusta estar aquí porque es una familia en la fe. Y eso no se debe de perder, que tengan ese sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo que tienen ese sentido de pertenencia, que no se les olvide que para pertenecer realmente al cuerpo de Cristo cuando llegue su edad, es que ellos entiendan que realmente ocupan del Salvador o de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es muy importante, hermanos y hermanas, que el culto familiar se practique. Y si se practica, nuestros hijos se sentirán escuchados y apoyados, y el distanciamiento pues va a estar muy lejos, no va a estar ahí, y va a haber un sentido, el sentido de pertenencia se va a fortalecer en ellos. Punto número 3, hermanos, me voy ya rápido porque ya se acaba el tiempo. La pregunta es, ¿el culto familiar es eficaz para el crecimiento? ¿Por qué? Porque forma el carácter cristiano en los hijos. Porque forma el carácter cristiano en los hijos. Y es lo que todos queremos, que nuestros hijos tengan un carácter cristiano. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El culto familiar, hermanos, ayuda a inculcar valores como el respeto, la obediencia, la humildad y el servicio. Los niños aprenden a amar a Dios y al prójimo. Hablando con la hermana Berta, que la hermana Berta es maestra en Estados Unidos, le digo, porque pues uno no ve muy poco a veces a los hermanos, y la hermana queremos saber de ellos, y nos dice lo difícil que son los niños en Estados Unidos, lo difícil. Échense una platicada con la hermana Berta para que vean las ideas, lo creativa que es para hacer entender
ser que se adentre o se meta un niño en la clase para que esté ahí. Y a mí me quedo sorprendido la hermana lo que hace para que el niño no se rebele, para que el niño siga instrucciones, sea respetuoso, tenga humildad, pueda servir de una u otra manera a los demás. Hermanos, si no hay eso en los niños, es porque en la casa está habiendo esa carencia de valores. Y nosotros estamos bendecidos porque conocemos la palabra de Dios, se los podemos enseñar a nuestros hijos, y de ahí, hermanos, obtenemos los valores como el respeto, la obediencia, la humildad y el servicio. Y nuestros hijos aprendan a amar a Dios y a las personas que están a su alrededor. Nosotros lo podemos ver en el día a día. Cómo no se respeta las leyes, cómo de repente alguien se le metió, ya se bajaron y se agarraron a golpes. ¿Cuántos videos no ven en el YouTube o en las redes? ¿Por qué? Porque no existe un respeto. Un niño que ve a sus padres orar y estudiar la Biblia crecerá con un ejemplo vivo de fe. A largo plazo, hermanos, es más probable que permanezca en los caminos del Señor. No es una garantía, hermanos, porque Satanás está a la orden del día. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y nosotros, hermanos, debemos de estar como padres y madres protegiendo a nuestros hijos de ese león rugiente, pero por medio de la palabra de Dios, enseñándoles, ¿sí? Para que ellos permanezcan dentro de la iglesia. Último punto, hermanos. El culto familiar es eficaz para el crecimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es eficaz para el crecimiento? Porque permite experimentar el poder de la oración y la adoración. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El culto familiar, hermanos, ¿sí?, enseña a que Dios escucha y responde a oraciones. La familia ve juntos el poder de Dios actuando en sus vidas, lo cual fortalece la fe y la dependencia de Él. Debemos de depender, hermanos, debe de fortalecerse la fe y seguir creyendo en nuestros corazones que dependemos de Él. Que nunca se nos olvide que dependemos de nuestro Padre Celestial, hermano. Una familia, hermanos, ora por la salud de un ser querido y ve la respuesta en Dios. Esto no solo edifica la fe de cada uno, sino que da testimonio del poder de la oración. ¿Cuántas veces no hemos orado por los hermanos? Por nuestros hijos. Por un problema que tienen, por un problema de salud que tienen, y se ha compuesto, se ha aliviado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? ¿Qué hacemos los cristianos? Decimos, qué buen médico, qué buena medicina que compré en Similares, esa es la que me sirvió. Gracias, don Simi. Gracias, doctor Simi. ¿Eso es lo que decimos los cristianos? ¿Qué decimos, hermanos? Gracias a Dios, agradecemos. Muchos de ustedes aquí, o si no que todos, hemos agradecido públicamente porque hemos recuperado nuestra salud y es lo más importante. Concluyo, hermanos. El culto familiar no es una práctica opcional o no debe de ser una práctica opcional. O sea, el estudio bíblico, hermanas, no quería quitar la palabra, pero el estudio bíblico familiar, el que tú tienes en casa, no debe de ser una práctica opcional. Ni una tradición antigua. Es que yo estudio la Biblia porque es que así lo hizo mis abuelos y mis parientes. O hago oración porque así es. Me acuerdo yo, creo que ya se los he comentado. Mi papá siempre luchaba con mamá porque mi papá no era cristiano. Tenía un sentido católico. Y mi papá me enseñaba. Ven, repite conmigo, cuando nos acostábamos decía,
en su sentido de enseñarme algo de Dios. Vamos a orar. O sea, y me enseñaba una oración ya repetida. ¿Sí? Y creo que aquí ya se las hemos mencionado. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, válgame la gloria y gracia del Espíritu Santo. Y ya ahí sigue, ¿no? Ya no digo toda la oración. Pero ¿por qué me la sé? ¿Por qué se la sabe el hermano Juan Rubén? Porque muchas veces la repetí en la noche con mi padre. Pero también mi madre me decía, vamos a orar. Y oraba con mi madre. Y aprendí a orar. Y porque también vine aquí a la iglesia. Y aquí crecí. Y la hermana Angélica, la hermana Amparo. En particular la hermana Amparo. Porque ella pues, siempre ha estado aquí. Y yo me acuerdo que me dio muchas veces clases. También fue la hermana Angélica, la hermana Amparo. La hermana Unice. Aunque no está la hermana Unice, si no se va a sentir como grande. Pero la hermana Unice me dio también clases. Entonces, aprendí de las hermanas a cómo orar. Aprendí que debía ser respetuoso con los demás porque se enseña a Dios. Pero, hermanos, debemos nosotros esforzarnos para que nuestros hijos tengan sentido de pertenencia aquí en la iglesia. Y debemos de tener ese estudio familiar en casa. Y aquí en el culto de adoración, por eso dice el hermano Jesús muchas veces. ¿Sí lo han escuchado, hermano Jesús? Es que el culto de adoración es un culto ¿qué? Familiar. No desechamos a los hijos, ni los ponemos en ya tienen su clase ahorita, los niños tienen su clase, los intermedios tienen su clase, pero tenemos el culto de adoración porque también les estamos enseñando un respeto, un orden, ¿sí? Y lo que se hace y para quién se hace. Concluyo, hermanos, el culto familiar no es una práctica opcional ni una tradición antigua, sino una necesidad actual para el crecimiento espiritual y de relación. Sentido de pertenencia. Nos ayuda a fortalecer la fe, a crear unidad, como ya dijimos, fomentar el carácter cristiano y experimentar el poder de la oración. Si queremos, hermanos, si queremos familias fuertes y cristianos firmes en la fe, debemos volver si no los hemos hecho, debemos de volver o debemos de comenzar a tener los cultos familiares, el estudio familiar. Empecemos desde hoy, desde esta semana. Los que ya los hacemos y los dejamos de hacer, regresemos. Lo que no los hemos hecho, hagámoslo, empecemos haciéndolo para que la familia sea beneficiada y para que la iglesia, que está constituida de muchas familias, sea una iglesia fuerte. Si hay familias fuertes, va a haber una iglesia fuerte, hermanos. ¿Se entendió, hermanos? ¿Con esto termino? ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí. Mire, lo que dice el hermano Francisco es muy cierto. Muchos saben que ya tengo yo hipertensión. Cuando fui al doctor me dijo, ¿tienes hipertensión? Así, y ya, me dieron la pastilla. Tienes que hacer ejercicio. Me dijo, comience con 15 minutos. Vaya caminando. Y ahí vaya subiendo. Es eso lo que acá está diciendo nuestro hermano Francisco, es eso. No queramos decir, a ver hijos, vamos aquí y a tener un estudio de 1 hora, 2 horas y aquí está el papá Juan Rubén, predique dando clases, cantando todo eso y nunca lo ha hecho, pues se va a sorprender a los hijos. Comencemos con poquito, hermanos, comencemos con poquito. La oración que nunca falte en la comida, si comemos en familia, si nos levantamos. Y aunque vayamos en camino hacia la escuela, vamos a una oración, a hacer la oración que nos acompañe Dios. En la noche cuando nos acostemos, cuando nos juntemos a orar por los alimentos y hay la oportunidad de hacer una lectura de la palabra de Dios, la hagamos y si hay una manera de estudiarla, qué bueno, hermanos. Pero debemos de comenzar y no decir no puedo, sino que sí se puede cuando hay la intención de los padres. No es responsabilidad, hermanos, ¿sí?, del hijo o de la hija, como dijo la hermana Dolores. ¿Para quién iba dirigido, hermana Dolores? El Deuteronomio 6 y 7. ¿Para quién dijo? Para los padres, para nosotros. Hermanos, ¿alguien más? Dios los bendiga, hermanos. Pues desde la fe, sin temor.
hacia adelante.